Buenas tardes. Buenas tardes. Ya es la hora, ¿verdad? Nos suele dar la entrada a la iglesia de Santa Lucía, no sé si ha dado las campanadas. Pero bueno, más o menos es la hora. Bueno, voy a presentar al doctor Carlos Blanco Vázquez, que tiene un currículum dilatadísimo, es una de las personas más inteligentes que yo conozco, más preparado y que sabe más idiomas, lo que me da una enorme envidia, porque por lo menos sabes 5, ¿no? Inglés, francés, alemán, francés, a ver, dime. Válgame, qué envidia. Y entonces tiene un currículum muy dilatado, pero no voy a, ustedes han venido a escuchar a don Carlos y no a mí. Entonces voy a decir lo que me he subrayado yo que me parecía más importante. Eres doctor de telecomunicación, ¿no? Ingeniero de telecomunicación, licenciado en ciencias físicas, o sea que ya había dobles carreras entonces. No, una carrera detrás de otra. Es que ahora hay la doble que es matemáticas y física, por eso decía. Bueno, y máster en Business Administration, que seguro que lo he dicho mal. Entonces, comenzaste la carrera en el Centro de Investigación de la ITT Estándar Eléctrica y luego, dentro de esa misma compañía, tuviste el cargo de director de I+D. Entonces, colaboraste con tus trabajos en la instalación de la primera ruta de la fibra óptica en el mundo. Así es. Y luego, por supuesto, en España. Bueno, y luego he visto que es muy importante la colaboración con un doctor que es chino, me has dicho, ¿no? El doctor Cao. Sí. Que ha sido premio Nobel de Física en 2009, o sea, cualquier cosa. Y que trabajaste mucho con él, ¿no? Tengo aquí que vamos varias publicaciones, colaboraste como profesor con él, bueno, que casi te tenían que haber dado el premio Nobel a ti. Bueno, y luego, seguiste con esto, has estado en distintas universidades de Estados Unidos. Y luego ya, pues por fin, al final, conseguiste venir a España. Bueno, conseguiste no es la palabra, vamos, te estaban deseando que estuvieras en España. Y entonces te incorporaste a la Universidad Europea de Madrid, ¿no? Como profesor. Y la asignatura es Redes Avanzadas de Telecomunicación de Nueva Generación. Y hoy eres profesor emérito. La verdad que ha sido en todo muy, muy actual, quiero decirte, y de temas muy presentes hoy en día. Efectivamente, sí. Vaya suerte que tienes, Cruz, con tener a alguien así en casa. Bueno, y luego tienes aquí varios libros, bueno, has publicado muchísimas... publicaciones, sí. Sí. Y luego tienes unos libros, ¿no? Que es Historia del cálculo a través de sus instrumentos, Historia del cálculo, Historia del tiempo, que es la que diste la aquí última conferencia. Tan interesantísima. Bueno, pues lo de hoy también es muy interesante. Yo que he dado clase de arte, me va a gustar muchísimo, seguro. Esto al final va a admitir el diálogo. Quiero deciros que hay una serie de preguntas y nada más. Pues bienvenido. Venga, yo me bajo. Pues muchísimas gracias, María Asun. Bueno, pues buenas noches. Voy a ponerles aquí algo que les va a sorprender. Vamos a, muy brevemente, a celebrar un centenario memorable. El primer teléfono del mundo. Aquí lo tienen, un instrumento que revolucionó completamente el último cuarto del siglo XIX y que realmente lo vamos a celebrar por una razón. Aquí tienen a su inventor, Alexander Graham Bell, y aquí tienen esto que ven aquí, que es una placa que me regaló el Ateneo de Santander en recuerdo de una conferencia que di aquí en conmemoración del centenario del teléfono el 30 de marzo de 1976. Aquí tienen las fechas. Respecto al teléfono, la fecha de la patente en que se patentó el teléfono fue el 7 de marzo de 1876. La primera llamada por teléfono se realizó el 10 de marzo de 1876, 3 días después de obtenerse la patente. La conferencia en el Ateneo de aquí de Santander la di yo el 30 de marzo de 1976, justo 100 años después. Y hoy
150 años después, celebramos el 150 aniversario del teléfono. Poco nos podíamos imaginar, ni yo por supuesto, ni Alexander Graham Bell, que algún día su invento lo íbamos a tener todos en el bolsillo. Simplemente he querido empezar la conferencia con eso, dándoles a entender que nuestro aparatito tiene hoy, en este mes de marzo, celebra 150 años. Bueno, y ahora volvamos ya al tema que nos ocupa hoy. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al Ateneo de Santander y en particular a mis apreciadas amigas Mercedes Mendoza y María Sumpeña su invitación a pronunciar esta conferencia. Igualmente me gustaría reconocer la presencia de los que ahora me escuchan, todos ustedes, bien en sala o en transmisión en directo. Soy consciente de que su decisión de acompañarnos ha sido a costa de detraer un tiempo que podrían haber dedicado a otras actividades. Asimismo, esta conferencia ha sido anunciada en algunas páginas web de investigación internacionales de amplia difusión y varias personas han manifestado su intención de conectarse a la transmisión. En algunos países la conferencia va a ser grabada y traducida simultáneamente a sus lenguas, usando técnicas de inteligencia artificial. Mi agradecimiento va también hacia estos investigadores de países del lejano Oriente por su interés en conectarse a la conferencia. Poco podrían imaginarse los artistas que vamos a mencionar en esta disertación: Miguel Ángel, Fra Angelico, Luca della Robbia, Ghirlandaio, Botticelli, Giotto, Murillo, Rembrandt, Picasso y Renoir, que sus obras iban a ser distribuidas, disfrutadas y analizadas usando tecnologías tan sofisticadas como las que tenemos hoy día. Se preguntarán, ¿qué hace una persona de formación fundamentalmente científica hablando sobre historia del arte? Pues verán, esta disertación es la adaptación de una publicación relacionada con la teoría de probabilidades y la teoría de juegos que presenté hace unos meses en el 15 Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. En la conferencia que van a escuchar hoy se ha omitido por completo todo el contenido matemático y se ha conservado solamente la parte correspondiente a la toma de datos, llevada a cabo en el entorno de la historia del arte. Fue durante esta recogida de datos que observé una serie de curiosidades en las imágenes que iba analizando, y son esas particularidades las que me he animado a compartir con ustedes. Antes de la presentación al Comité Científico del Congreso, comenté el contenido de la ponencia con algunas personas, quienes me hicieron el comentario de que esta contribución añadía un punto de vista singular a la hora de contemplar algunas obras de arte. Igualmente manifestaron que cuando en el futuro hicieran visitas a museos o iglesias, recordarían a la persona que les animó a observar ciertos detalles curiosos en algunos trabajos de arte. Espero que a ustedes les ocurra lo mismo. Dado el carácter artístico de la charla, espero que sea de su agrado, que la encuentren amena y sencilla de seguir y que pasen un rato agradable. Y al terminar, si así lo desean, les invito a mantener un debate sobre los entretenidos conceptos que vamos a ver a continuación. Los artistas a lo largo de la historia han producido ingentes cantidades de obras de singular belleza. En muchos de estos trabajos, por su carácter imaginativo y en ausencia de otras consideraciones, la disposición de los personajes no parecería responder a ningún criterio determinado o a un patrón previamente establecido. Aquí tienen ustedes una imagen de la Virgen con el niño en el brazo derecho, pero aquí lo tienen en el brazo izquierdo. Aquí la comitiva de la huida a Egipto camina de izquierda a derecha y aquí camina de derecha a izquierda. Aquí en esta anunciación el ángel está situado a la izquierda de María y aquí el ángel está situado a la derecha de María.
Sin embargo, cuando se realiza un estudio detallado de algunas obras, se encuentra que la posición de los personajes no presenta la simetría de frecuencia que era de esperar, sino que adopta unos patrones particulares, algunos de los cuales muestran un claro desequilibrio. En esta conferencia se estudia cómo se manifiestan estas desigualdades, se cuantifica su frecuencia de aparición y se proporcionan las posibles razones por las que se han podido producir estas desviaciones en el equilibrio esperado. Fuentes de información. Para hacer un estudio riguroso del tema se buscaron escenas artísticas que cumplieran las siguientes condiciones. 1. Que fueran imaginarias y no tomadas de la vida real. 2. Que se repitieran frecuentemente en el arte. 3. Que hubieran sido representadas durante un prolongado periodo de tiempo. Y 4. Que aparecieran en variadas manifestaciones artísticas. Si bien no era una tarea sencilla, se encontró que los temas que mejor satisfacían los 4 criterios anteriores eran algunos relacionados con motivos religiosos. En esta línea se seleccionaron los 4 siguientes: Virgen María con el niño Jesús en sus brazos, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la huida de la Sagrada Familia a Egipto y la Anunciación de María. Las imágenes utilizadas en este estudio se han obtenido de la observación durante muchos años de las siguientes manifestaciones artísticas. 1. Pintura. 2. Escultura. Aquí tienen una escultura muy interesante que es la Virgen de la Escalera, la primera escultura de Miguel Ángel, hecha en el año 1490. Fíjense bien, 2 años antes de descubrirse América. También la arquitectura es una fuente importante de información. Las vidrieras, los iconos, las terracotas, los libros. En este libro de la izquierda tienen la imagen más antigua del mundo de la Virgen con el niño en sus brazos. Posiblemente sea una imagen que no han visto frecuentemente, pero que la considero muy interesante. Es la imagen de la Virgen más antigua que se conoce, con el niño en brazos. Los grabados son una fuente de información también muy importante. Las miniaturas de los libros, particularmente de los devocionarios y los libros de las horas, marfiles, joyas y orfebrería. Este cuadro que está en la colección Thyssen de Madrid, también vean qué maravillas hacíamos en Europa 2 años antes de descubrirse América, en el año 1490. Coros y sillerías ha sido también una fuente importante de información. Tallas y retablos. Este retablo que tienen aquí es el de la Sacramental de Alcalá de Henares. Azulejos y cerámicas. Iluminaciones navideñas, ¿por qué no? Y sellos. Comenzamos. Imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. La imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos es posiblemente una de las escenas más profusamente representadas en el arte a lo largo de la historia. La posición del niño en brazos de la Virgen muestra tendencias diferentes, algunas de las cuales se resumen a continuación. Las primitivas tallas románicas tienen una preferencia casi canónica por colocar el niño en el regazo o en el brazo izquierdo de su madre. Algo parecido ocurre con la escultura y la pintura góticas, quizá influenciadas por el periodo románico anterior. El niño empieza a aparecer con más frecuencia en el brazo derecho de la Virgen, en la pintura renacentista y, por supuesto, en la barroca. En los iconos orientales, la preferencia es por el brazo izquierdo, si bien a medida que avanza el tiempo, aparecen algunos en el brazo derecho. La pintura centroeuropea, flamenca y alemana se inclina por colocar el niño con más frecuencia en el brazo derecho. Y en las vidrieras la tendencia dominante es hacia el brazo izquierdo. Para confirmar un poco esto que les estoy comentando, aquí tienen unas imágenes que están en la sala medieval del Museo Arqueológico de Madrid. Son 5 imágenes de la Virgen y comprobarán que las 5 tienen el niño. La Virgen tiene el niño en su brazo izquierdo. La actitud de la Virgen.
Cuando la Virgen se encuentra en una actitud relajada, el niño puede aparecer indistintamente en el brazo izquierdo o en el derecho. Sin embargo, cuando la Virgen se encuentra realizando alguna actividad, los artistas tienen tendencia a colocar el niño mayoritariamente en el brazo izquierdo de la madre. Esto confirmaría la suposición de que llevando el niño en el brazo izquierdo, dejaría a la Virgen su mano derecha libre para realizar más fácilmente la tarea que la ocupa. 3 ejemplos. Aquí tienen 3 imágenes de la Virgen, una dando de comer al niño, otra sosteniendo un libro y otra jugando con el niño. En las 3 imágenes el niño está en el brazo izquierdo y la mano derecha queda libre. A modo de resumen, podría decirse que a lo largo de la historia una madre utilizaría el brazo izquierdo para soportar la carga y dejaría el brazo derecho para realizar aquellas labores que requieren una mayor destreza. Esta imagen recurrente, consolidada a lo largo de los siglos, es la que ha quedado en la cultura popular y que fue captada por los artistas en sus obras. La actitud de llevar al niño en el brazo izquierdo se manifiesta también de forma universal en las siguientes escenas. Escenas, por ejemplo, de arte antiguo y clásico, mitologías antiguas o arte religioso. Aquí tienen en arte antiguo y clásico unas imágenes. En la primera, esta que ven aquí, es la de una imagen de una señora, está en la Gliptoteca de Múnich. La siguiente es una estatuilla de Egipto, que está en el Museo del Louvre. La siguiente es una imagen griega de Irene, la diosa Irene, con su hijo Pluto en sus brazos. La siguiente es un sarcófago romano y la siguiente es un mosaico romano en Chipre. Como ven, todas las imágenes tienen a su niño en el brazo izquierdo. Y estamos hablando de mitologías no religiosas ya. En otras mitologías antiguas, aquí tienen 4 mitologías trascendentales en la historia: Babilonia, India, Egipto y China. Y en Babilonia, Semiramis y su hijo Tamuz tiene a su hijo en el brazo izquierdo, Isis con su hijo Isvara, lo mismo, Isis con su hijo Horus, lo mismo, y Kuan Yin en China con su hijo, lo mismo. Todas tienen el niño en el brazo izquierdo. Pero también en las escenas no religiosas se da este fenómeno. Aquí tienen un cuadro de Picasso, Ciencia y Caridad, una obra dramática, por cierto, pero ven que la monja tiene en la mano derecha una taza y el niño lo tiene en la mano izquierda. La muchacha de San Petersburgo, el niño de Renoir y la de Frederick Moore. 2 imágenes poco habituales. En esta primera imagen, que es de Edward Burne-Jones, verán que es una imagen de la Virgen que acaba de dar a luz y por lo tanto es una imagen muy poco utilizada por los artistas. Sin embargo, aquí la Virgen estaba tendida en la cama y tiene a su hijo ya en el brazo izquierdo. Otra imagen muy interesante es la Asunción o Tránsito o Dormición de María. El Tránsito o Dormición de María es una devoción extendida en la Iglesia bizantina, tanto griega como rusa, desde el siglo VI por el emperador Mauricio. En esta imagen es ahora Jesús el que sostiene en su brazo izquierdo el alma de su Madre María después de la Asunción. Es decir, la Virgen lo ha tenido de pequeño en su brazo y ahora es Jesús el que tiene el alma de su madre. Resultados. Después de analizadas miles de imágenes, la frecuencia de aparición del niño en el brazo de su madre fue la siguiente. En el brazo izquierdo aparece en el 72% de los casos y en el brazo derecho solo en el 28% de los casos. Como ven, hay un desequilibrio importante en cuanto a la frecuencia de aparición. Las imágenes de la entrada de Jesús en Jerusalén y la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Estas escenas se han elegido combinadas ya que representan artísticamente un aspecto dinámico como es el movimiento. Como se verá, el desplazamiento de las comitivas es en unas ocasiones de izquierda a derecha y en otras de derecha a izquierda. Sin embargo, el estudio demuestra que el desplazamiento de izquierda a derecha es mayoritario respecto al desplazamiento de derecha a izquierda. Veamos algunas escenas de la entrada de Jesús en Jerusalén. Esta es de Giotto,
Fíjense bien en la pata del asno, que nos está dando en todo momento la sensación de que hay movimiento. Por lo tanto, es un movimiento, y en este caso concreto, de izquierda a derecha. Esta otra de Van Haldern también, en esta vidriera, lo mismo. Y en cuanto a las de la huida a Egipto, aquí tienen esta de Gislebertus, de la Catedral de San Lázaro, de Otén, la huida a Egipto de Fra Angelico y de Vittore Carpaccio. En todas ellas, como ven, el movimiento es de izquierda a derecha. Pero también hay escenas inversas de movimiento. Dice, aunque el movimiento predominante es el de izquierda a derecha, también se encuentran escenas con el movimiento de derecha a izquierda. Aquí tienen, por ejemplo, esta de Collaert, es un grabado en el cual el movimiento es de derecha a izquierda, y esta otra de Baldung, en la cual el movimiento también es de derecha a izquierda. Una imagen incierta. Fíjense bien en esta imagen, es una cosa sorprendente. Si bien la Sagrada Familia partió hacia Egipto huyendo de la persecución de Herodes, así lo dice San Mateo en su Evangelio, se sabe que posteriormente la familia regresó a Nazaret. Esta obra bien podría recoger ese momento, el regreso de la huida a Egipto, dejando atrás las pirámides y moviéndose de derecha a izquierda. Sin embargo, el autor tituló sorprendentemente la obra como Huida a Egipto. A mí no me parece que sea esto una huida a Egipto. Están huyendo de Egipto, pero no huyendo hacia Egipto. En fin, es una imagen un poco sorprendente. Veamos un poco ahora una parte conceptual, la dirección intuitiva del movimiento. Desde la época de la filosofía griega, sabemos que el tiempo está conceptualmente relacionado con el movimiento, así nos lo decía Aristóteles. Sin embargo, los filósofos nunca mencionaron si el ser humano tenía intuitivamente asumida una dirección preferente para el movimiento. ¿Tiene el hombre asumida intuitivamente una dirección hacia la que avanza el movimiento? Cuando nosotros observamos una regla graduada o una línea de tiempo, nos preguntamos por qué estas dos escalas tienen la orientación que tienen. Aquí tienen una escala de distancias y esto es una escala de tiempo en la cual vemos que la prehistoria está a la izquierda, a continuación viene la Edad Media, luego la Edad Moderna, la Edad Contemporánea y nos movemos de izquierda a derecha. Pero nos resultaría muy chocante encontrarnos con unas escalas como estas. De hecho, yo creo que una escala como esta ustedes no la han visto nunca, y una línea inversa de tiempo en la cual ustedes colocaran la antigüedad y la prehistoria a la derecha y se fueran moviendo de derecha a izquierda para terminar con la edad contemporánea en la derecha. Sería muy extraño encontrar esto así. Dos imágenes que recogen magistralmente esta idea. Aquí tienen esta de la evolución humana avanzando hacia adelante de izquierda a derecha y fíjense que aquí se ven dos conceptos. Primero, la parte antigua está a la izquierda, la parte moderna está a la derecha y a su vez las personas están caminando, es decir, hay movimiento y ese movimiento es de izquierda a derecha. Esta otra imagen es justamente la contraria, going backwards, es decir, retrocediendo, yendo hacia atrás. Luego el retroceso para nosotros lo consideramos como ir de derecha a izquierda. Y de hecho, en los teclados de los ordenadores, las teclas del retroceso están marcadas como de derecha a izquierda. ¿Cuál pudo ser la razón por la que los seres humanos eligieron la dirección de izquierda a derecha para representar el movimiento? Cuando nuestros antepasados, mirando hacia el sur, observaban el amanecer, ellos veían cómo el sol salía por la izquierda y luego avanzaba de izquierda a derecha. Igualmente, pero ahora mirando hacia el norte, ellos veían que la sombra del gnomón en los relojes de sol se movía también de izquierda a derecha. Durante la noche, los astros también se movían de izquierda a derecha. En los astrolabios y relojes de sol portátiles, el movimiento de la indicación de la hora se mantuvo de izquierda a derecha. Y este movimiento diurno de la sombra de los relojes solares motivó que las manillas de los relojes mecánicos se movieran también de izquierda a derecha.
Este monótono desplazamiento de izquierda a derecha de los cuerpos celestes o de su sombra es con mucha probabilidad la idea que con el paso de los siglos fue tomando forma en el ser humano y que de manera intuitiva quedó asociada en su mente a la dirección de movimiento. Pero, ¿qué ocurría en el hemisferio austral? En el hemisferio austral, el movimiento del Sol es justamente el contrario. Allí el Sol sale por la derecha y se mueve de derecha a izquierda. ¿Por qué entonces en los países australes, las reglas graduadas en distancia, las líneas de tiempo, las pinturas y los relojes siguen representando el movimiento de izquierda a derecha, como nosotros? Una posible explicación a este hecho podría ser que los países australes fueran influenciados por los primeros colonizadores europeos cuando llegaron al sur. Una manera de confirmar esta hipótesis sería estudiar la pintura de los países del sur antes de la llegada de los primeros pobladores de Europa. Pero, ¿qué manifestaciones artísticas estarían libres de la contaminación de los recién llegados? Bueno, la respuesta es sencilla: las pinturas rupestres, evidentemente muy anteriores a la llegada de los pobladores, de los colonizadores. Comparemos las pinturas rupestres de los hemisferios norte y sur. Aquí tienen unas pinturas rupestres del hemisferio norte, todos las conocen, son de aquí, de Cantabria, es la Cueva del Castillo, son de hace 40.000 años, de la época del Paleolítico Superior. Aquí tienen otras pinturas rupestres del hemisferio norte, la comarca de La Vega, en Cáceres, España. Como ven, el movimiento de las figuras es de izquierda a derecha. Pero veamos el arte rupestre del hemisferio austral. Esta imagen que tienen aquí de la cueva de Liang Metanduno, en la isla de Muno, en Indonesia, es de hace 67.800 años, es del Paleolítico Medio. Por ponerlo un poco en perspectiva, recuerden que de Jesucristo hasta aquí tenemos 2.000 años. Aquí vamos ya por 67.800, para darles una idea, ¿no? Hasta el momento, atención profesores de arte, es la manifestación artística como pintura rupestre más antigua que se conoce. Como ven, es un cazador más o menos que está persiguiendo a un jabalí y el movimiento, como ven, es de derecha a izquierda. Esta otra representación es un cerdito de Indonesia, también en el hemisferio austral, de hace 50.000 años, y hasta ahora estaba considerada como la pintura rupestre más antigua que se conocía. Ha sido desplazada por la anterior. Aquí tienen un grabado antropomorfo de la región del Magallanes, de la Sierra Baguales, en Chile, de 4.000 años antes de la época del Neolítico. Y si se fijan, como digo, en todas estas imágenes, el movimiento de las figuras es de derecha a izquierda. Estamos en el hemisferio austral. Aquí tienen la Cueva de las Manos en Patagonia, en Argentina, del 9300 a.C., movimiento de las figuras de derecha a izquierda. La pintura rupestre del calco del panel del Manto I de Perú, también de derecha a izquierda. Las pinturas rupestres, estas de Namibia, en el sur de África, movimiento de derecha a izquierda. Pintura rupestre del Valle de Colca, Perú, de derecha a izquierda. Pinturas rupestres del Chiribiquete de la Lindosa en la Amazonía colombiana, como ven les he marcado, son de derecha a izquierda. Todas estas imágenes nos muestran que los autores de pinturas rupestres del hemisferio austral utilizaron mayoritariamente para el sentido de movimiento el de derecha a izquierda. Fíjense bien en estas dos imágenes que son muy interesantes. Aquí tienen la diferencia entre la imaginación y la percepción. Estas dos imágenes la hemos visto ya, la Cueva del Castillo en Cantabria y la Cueva de las Manos en Patagonia. En la Cueva del Castillo de las Manos también existen unas manos. Entonces estas dos imágenes están separadas entre sí por una distancia en el tiempo de 30.000 años y están separadas por una distancia física de 12.000 kilómetros con un océano por el medio. Es difícil que se influyeran la una sobre la otra. Pero, sin embargo, si se fijan, desde el punto de vista de las manos, los dos pintores tuvieron la misma imaginación, que es pintar las manos simultáneamente en la cueva. Pero, cuando entró en escena
lo que es la percepción, lo que ellos veían respecto al movimiento. Los del hemisferio norte pusieron las imágenes moviéndose de izquierda a derecha y los del hemisferio sur pusieron las imágenes moviéndose de derecha a izquierda. Es muy interesante ver la diferencia entre lo que es lo que percibían y lo que se imaginaban, que no tenían que dar ninguna constancia de nada. Resultados. Después de analizadas centenares de imágenes, la frecuencia de aparición de la dirección de movimiento en el arte fue la siguiente. El movimiento de izquierda a derecha el 67% y el movimiento de derecha a izquierda el 33%. Un interesante resultado derivado de los dos apartados anteriores. La combinación de los dos apartados anteriores, Virgen con el niño en sus brazos y huida de la Sagrada Familia a Egipto, nos aportan una consideración interesante. En las escenas de la huida de la Sagrada Familia puede observarse fácilmente que, como se trata de un largo viaje, los artistas han representado a los personajes equipados con ropa de abrigo para protegerse de las inclemencias atmosféricas. Esto nos hace suponer que a lo largo del camino el niño tendría que ser abrigado y arropado, en más de una ocasión. Al llevar la Virgen el niño mayoritariamente en el brazo izquierdo, como hemos estado comentando, la protección lógica del infante sería solapando la parte derecha del velo de la Virgen sobre la parte izquierda. Aquí en esta imagen se ve con mucha claridad cómo la Sagrada Familia ha llegado a Egipto, está en el desierto y la Virgen lleva al niño descubierto. Pero en el momento que se montan en la barca para cruzar las frías aguas del Nilo, la Virgen protege al niño y le protege con la parte derecha del manto sobre la parte izquierda. Este movimiento de cubrir el brazo izquierdo con la parte derecha del manto para proteger al niño podría ser una explicación a la diferente forma que utilizan las mujeres para abrochar sus prendas respecto a la de los hombres. Escenas de la Anunciación de la Virgen María. Esta escena ha sido, después de la Virgen María con el niño en brazos, la siguiente en número de representaciones artísticas a lo largo de la historia. Este estudio trata de establecer la frecuencia con la que aparece el ángel a la izquierda de María en comparación con la frecuencia que aparece a la derecha. El pasaje evangélico de la Anunciación de María se inspira en la escena mitológica en la que el dios Zeus fecunda a Dánae mediante una lluvia de gotas de oro. Fruto de esta fecundación nacerá Perseo, el semidios griego que cortará la cabeza de la Medusa y liberará a Andrómeda. Aquí tienen una imagen de Dánae, es de Jan Gossaer, es de en torno a 1472, estamos en el comienzo del Renacimiento, y aquí tienen una imagen de una anunciación gótica que es prácticamente contemporánea con ella. Si se fijan en la de la Dánae, el polvo de oro que cae sobre Dánae, en el caso de la Anunciación, también es un polvo de oro que cae por obra del Espíritu Santo sobre la Virgen. La escena arquitectónicamente es también parecida. La imagen de la Virgen y la imagen de Dánae están vestidas ambas de azul, es decir, prácticamente podría decirse que una es una copia de la otra. Luego, entonces, esto realmente confirma cómo se influenció la mitología en la religión católica a efectos de estas figuras de la Anunciación. Las numerosas escenas de la Anunciación de María comienzan prácticamente con las primeras manifestaciones del arte cristiano y se extienden hasta nuestros días. En las escenas más primitivas se muestra al ángel Gabriel saludando a María, haciendo la ofrenda de un ramo de lirios, símbolo de la pureza, y anunciándola que ha sido elegida como Madre de Cristo. María es sorprendida rezando en un devocionario lo que se conoce como el Libro de las Horas. Las célebres palabras del ángel Ave María, gracia plena, Dominus tecum, son representadas por los primeros artistas como cintas escritas que se leen saliendo de la boca del ángel de izquierda a derecha.
E igualmente las escenas muestran un rayo de luz, reminiscencia de la lluvia de oro de Danae, en la que una paloma, representación del Espíritu Santo, vuela con movimiento de izquierda a derecha hacia María. En las representaciones artísticas es muy raro encontrar a María respondiendo con sus palabras Ecce ancilla Domine, como más adelante veremos. Con el paso de los siglos, las imágenes se van simplificando, desaparecen la mayoría de los símbolos, pero permanece la posición de los personajes de los primitivos pintores, colocando al ángel mayoritariamente a la izquierda de María. ¿Por qué esta disposición mayoritaria del ángel a la izquierda de María? Veamos unas imágenes canónicas de la Anunciación. Aquí tienen una. El ángel situado a la izquierda pronuncia las palabras de saludo que, escritas en una cinta, salen de su boca de izquierda a derecha, y a su vez la paloma del Espíritu Santo vuela de izquierda a derecha hacia María. Para que estas palabras del ángel puedan ser leídas correctamente, el ángel debe estar situado a la izquierda de María. Veamos otras representaciones canónicas. Aquí tienen otra. El modelo se repite a lo largo de los siglos: la posición de las figuras, la dirección de las palabras del ángel, los rayos de oro, la dirección de la paloma, el ramo de lirio, el libro de las hojas. Esto se va repitiendo siglo tras siglo. Aquí tienen otra representación canónica. Pueden ver las palabras del ángel, los rayos de la paloma, el libro, los lirios. Otra. En algunas representaciones, la paloma es acompañada por un niño Jesús que viaja hacia María. Aquí tienen la paloma acompañada del niño Jesús, y aquí tienen otra, la paloma acompañada del niño Jesús. La presencia del niño acompañando a la paloma es relativamente frecuente, incluso en representaciones con el ángel situado a la derecha. Pero ¿qué sucede cuando en las obras canónicas responde María? Aquí tienen una imagen en la cual María está respondiendo al Espíritu Santo. En esta imagen en que María está a la derecha del ángel, el artista ha colocado sus palabras al revés para darnos a entender que salen de su boca. Fíjense qué cosa más curiosa. Si el ángel hubiera estado situado a la derecha, sus palabras, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, que son más largas y más frecuentes, hubieran estado también al revés, haciendo prácticamente imposible su lectura. Estas imágenes de las palabras de la respuesta de la Virgen al revés se vuelven otra vez en otra imagen, y esta podría ser la razón más probable que justificara que los artistas a lo largo de los siglos hubieran colocado el ángel mayoritariamente a la izquierda y a María a la derecha, e igualmente la razón por la que raramente aparecen en las anunciaciones las palabras de María. En cambio, cuando María está situada a la izquierda y el ángel a la derecha, y María responde Ecce ancilla Domine, las palabras salen de su boca y se leen fácilmente de izquierda a derecha. Luego, en definitiva, si se desea que las palabras puedan ser leídas con facilidad, la figura que las pronuncia debe estar situada a la izquierda de la imagen. Veamos qué ocurre cuando el ángel está situado a la derecha. Cuando el ángel está situado a la derecha y para que sus palabras parezcan salir de su boca, los artistas ponen frecuentemente las cintas con el saludo en posición vertical y a veces con las letras invertidas. Esto hace muy difícil su lectura. Fíjense, en esta de la izquierda las palabras están prácticamente al revés. Otro recurso cuando el ángel está situado a la derecha, y es que para facilitar la lectura de la cinta, los artistas colocan las palabras del ángel de forma que parecen entrar en su boca en vez de salir de ella. En casi todas las imágenes de anunciación analizadas en las que el ángel está situado a la derecha, es poco frecuente que figuren cintas con las palabras del saludo. Otro inconveniente cuando el ángel está situado a la derecha
Al estar el ángel situado a la derecha de la Virgen, la paloma en su vuelo de izquierda a derecha a veces incide sobre el ángel en vez de incidir sobre María. Otras anunciaciones. Ustedes saben que la anunciación de la Virgen María no es la única anunciación, no es la única aparición de un ángel a un personaje. Aquí en esta que ven aquí es la aparición de un ángel a Zacarías. Hay otras, que es la aparición del ángel a San José para anunciarle que acepta a María que está encinta. Es decir, hay otras anunciaciones. En esta anunciación... Perdón. ¿Qué pasó? Ay, madre. Perdón. En esta anunciación, las palabras del anuncio del ángel sobre el nacimiento del futuro hijo de Zacarías, que es Juan el Bautista, nunca se han representado en forma de cintas. No encontrarán ninguna anunciación del ángel a Zacarías en la cual haya las palabras del ángel. Pero esto crea una sustancial diferencia con las anunciaciones de la Virgen María, porque al no haber cintas, la posibilidad de que los personajes estén a la derecha e izquierda es mucho más frecuente en las anunciaciones de Zacarías que en las anunciaciones de la Virgen. Luego parece que la razón fundamental de la posición de los personajes en la anunciación de María es la presencia de las palabras en las cintas, en las palabras del ángel. En la Iglesia ortodoxa, estamos hablando de la Iglesia de Constantinopla, aquí tienen una anunciación del monasterio de Rile de Bulgaria del año 1335 y aquí tienen esta otra. En las representaciones de la Iglesia ortodoxa se mantienen el ramo de lirios, el libro de María y la posición de los personajes, pero habitualmente no se muestran cintas con las palabras del ángel y muy raramente aparece la figura del Espíritu Santo, de la paloma del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ustedes saben que el cisma que separó a las dos religiones, la religión de Constantinopla y la religión de Roma, fue precisamente, aparte de las ambiciones personales de los papas y del patriarca de Constantinopla, fue la naturaleza del Espíritu Santo, la discusión que hubo sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces, como los artistas occidentales, los de Roma, seguían pintando en las anunciaciones la presencia de la paloma del Espíritu Santo, la Iglesia de Constantinopla prácticamente hizo desaparecer la paloma por la controversia que había en la naturaleza del Espíritu Santo. Encontrarán muy pocos iconos de la Anunciación en la cual aparezca la paloma del Espíritu Santo. Son muy poco frecuentes. Un centenario relevante. En el año 2025 se ha celebrado el centenario de la publicación del ensayo filosófico de don José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte. En esta controvertida obra, Ortega reflexiona sobre la transformación que estaba experimentando el arte y, a modo de síntesis, explica que el arte había pasado de ser un arte de los objetos a ser un arte de las ideas. En palabras de Ortega, desde Cézanne, la pintura solo pinta ideas, las cuales ciertamente son también objetos, pero objetos ideales. Este proceso de transformación se observa con gran clarividencia en la evolución de las imágenes de la Anunciación, desde los antiguos maestros renacentistas a las vanguardias actuales. En ciertas escenas renacentistas ya se omiten algunos símbolos. Aquí tienen la Anunciación de Leonardo da Vinci, que está en los Uffizi de Florencia, y en la Anunciación de Leonardo ya no aparece la paloma del Espíritu Santo ni la cinta con las palabras del ángel. En las representaciones modernas los símbolos, los objetos, también van desapareciendo. Aquí tienen esta representación en la cual ya solo se conserva el libro y en esta otra en la cual solo se conserva el ramo de lirios. Y en algunas escenas los símbolos han desaparecido ya completamente. Tienen esta otra, e incluso han aparecido algunos símbolos nuevos. Fíjense que aquí la Virgen tiene en sus manos un micrófono. Parece que nos va a dar un concierto.
Y algunas obras contemporáneas son difíciles de interpretar como anunciaciones. En ellas ya solo se representa la idea. Y esta para mí, que es la más difícil de interpretar de todas, porque es una anunciación, que es la de Antonio López, la anunciación que ha preparado para la puerta izquierda de la Catedral de Burgos. Me dirán ustedes qué relación tiene eso con la anunciación. Yo no la veo. Resultados. Después de analizadas miles de imágenes, la frecuencia de posición de los personajes fue la siguiente. El ángel situado a la izquierda en el 78% de las ocasiones y el ángel situado a la derecha en el 22%. Si se fijan, cuando el ángel está situado a la izquierda hay cinta de palabras, cuando el ángel está situado a la derecha no hay cinta de palabras. Para darles una idea del rigor con el que se ha hecho este trabajo, les voy a mostrar la distribución de las frecuencias con el tamaño de la muestra. Voy a coger como ejemplo el caso de la Virgen con el Niño. Aquí tienen en la parte de abajo, si se fijan, es el número de imágenes que fui estudiando a medida que fui progresando en el estudio. Cuando empecé y cuando solamente había analizado 600 imágenes, la posición del niño en el brazo izquierdo era del 80% y la posición del niño en el brazo derecho era del 20%. Pero a medida que fue incorporando más y más imágenes, y cuando llegué, por ejemplo, a 1000, las frecuencias ya se habían estabilizado en 70% y 30%. Cuando terminé esta gráfica, había analizado 1600 imágenes de la Virgen y las posiciones de 70% y 30% estaban ya consolidadas. Hoy día, que tengo 4000 imágenes de la Virgen María con el niño en brazos, las posiciones están totalmente consolidadas. Es decir, la Virgen tiene el niño en el 70% en el brazo izquierdo y en el 30% en el brazo derecho. Como resumen final de todo lo que hemos estado viendo, aquí tienen las frecuencias individuales que hemos estado comentando, un poco redondeadas con objeto de que las puedan memorizar más fácilmente. Como se ve, hay una clara asimetría de las frecuencias con las que aparecen posicionados los personajes en los 3 motivos analizados. A partir de estos resultados, ¿podríamos obtener alguna información adicional? Tendencia de las frecuencias. El teorema fundamental de la teoría de probabilidades nos dice que en los estudios estadísticos, cuando el tamaño de las muestras analizadas es muy grande, la frecuencia de aparición de un evento tiende hacia su probabilidad de ocurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este teorema es como una bisagra, como un puente, que nos permite pasar del mundo concreto de las frecuencias, de la toma de datos, de las anotaciones, de los porcentajes, al mundo un poco, vamos a decir, intelectual o teórico, si quieren, o especulativo, de la teoría de probabilidades. Si se han fijado a lo largo de la conferencia, hasta ahora no he pronunciado la palabra, más que la palabra frecuencia de aparición. A partir de este momento vamos a empezar a utilizar la palabra probabilidad, porque justamente este teorema nos permite empezar a considerar la palabra probabilidad, dado que las muestras que hemos estado analizando son de un tamaño muy grande, 1000 para arriba. Consideraciones probabilísticas. Todo el estudio de estas obras de arte ha estado orientado a evidenciar que cuando en futuras visitas a iglesias o museos veamos una escena como las analizadas aquí, la probabilidad de encontrarnos, por ejemplo, con una imagen de la Virgen con el niño en el brazo izquierdo es una probabilidad del 70%, frente a solo el 30% de probabilidad de que el niño esté en el brazo derecho. Por ejemplo, si van ustedes a la Colegiata de Castañeda, la tienen ustedes aquí cerca, y les dicen que en esa colegiata magnífica del siglo XII hay una Virgen en su interior que tiene el niño en sus brazos, habida cuenta de estos porcentajes que estamos viendo aquí, ¿dónde creen ustedes que se van a encontrar que tiene la Virgen el niño? Pues en el brazo izquierdo, naturalmente. Esta es la Virgen de la Manzana del siglo XIV. Luego, como ven, hay una enorme probabilidad de que cuando ustedes entren a una iglesia se encuentren con que la Virgen tiene el niño en su brazo de la izquierda. Veamos alguna utilidad de estas probabilidades. Conocida esta probabilidad individual que hemos visto,
podríamos ahora plantearnos algunos problemas más complejos de la teoría de probabilidades o de la teoría de juegos. El juego del nieto y el abuelo. En el catálogo del Museo del Prado se podía leer que en marzo del año 2017 había expuestos 70 cuadros en los que se representaba a la Virgen María con el Niño Jesús en brazos. Durante una visita al museo con mi nieto le propuse un juego. Le ofrecí que por cada cuadro que viera con el Niño Jesús en el brazo derecho de la Virgen se podía apuntar 2 puntos. Yo me apuntaría solo 1 punto por cada cuadro que viera con el niño en el brazo izquierdo. Ganaba el que al final de la visita lograra más puntos. La teoría de juegos trata de valorar el riesgo asociado a una oferta ventajosa como la ofrecida aquí. Si se dan cuenta, yo le ofrecí a mi nieto una oferta muy ventajosa, 2 por 1, pero yo tenía que haber previsto qué riesgo estaba corriendo. ¿Qué pasaba? ¿Podía yo ganar esa apuesta con mi nieto o podía perderla? Eso es lo que nos dice la teoría de juegos. Y para eso lo que hay que hacer es calcular la probabilidad de que yo ganara o la probabilidad de que ganara mi nieto. ¿De acuerdo? El problema es que para calcular esta probabilidad no es un problema nada sencillo, se lo aseguro. El deducir esta ecuación es una ecuación bastante complicada y cuesta mucho trabajo el deducir esta probabilidad de que gane el abuelo o el nieto. Pero es que además en esta fórmula aparece aquí un número que es el factorial de n. ¿Qué es el factorial de un número? Factorial de 40 es el producto de los 40 primeros números naturales. Esto hasta un niño de primaria lo entiende. 40 factoriales, 40 por 39, por 38, por 37, hasta 1. Esto un niño de primaria lo sabe. Un número no muy utilizado habitualmente y quizá por ello algo desconocido y con escaso atractivo. ¿Podríamos poner algún ejemplo donde aparezca este número? La baraja española. Supongamos las 40 cartas de la baraja española. Aquí tienen el mazo de cartas, aquí tienen las cartas desplegadas. Como diría mi nieto, aquí tienen las monedas, los palos, las espadas y las copas. Al barajar el mazo de cartas nos irán saliendo distintas posibilidades, en matemáticas eso se llaman permutaciones, en su ordenación. En el momento en que cambiemos el orden de una carta por otra, tendríamos una nueva permutación. Esta sería una de ellas, pero si aquí cambiamos el 2 de monedas por el 1 de monedas, tenemos ya una permutación diferente. ¿Cuántas posibilidades o permutaciones diferentes podríamos obtener al barajar las 40 cartas una vez tras otra? La respuesta es conocida, factorial de 40. Estudiemos por un momento este número. Presten atención. Primero, en el dominio del espacio. Supongamos que con cada permutación obtenida después de barajar formáramos una baldosa. Aquí tienen una baldosa y que esta baldosa tuviera una superficie de 1 metro cuadrado. Es decir, aproximadamente esta sería la superficie del felpudo que tienen ustedes a la entrada de su casa. ¿Qué superficie podríamos enlosar con todas las baldosas? Supónganse, por ejemplo, que yo le pregunto a un matemático y le digo, oye, ¿tendríamos baldosas suficientes para enlosar, por ejemplo, las 2 playas del Sardinero aquí, un día de marea baja? Y el matemático me dice, sí, tendríamos suficientes baldosas y nos sobrarían muchas. Muchas, muchísimas. Nos sobrarían muchísimas. Bueno, vale. Entonces, dada esta situación, supónganse que aquí tenemos el almacén de baldosas, con 40 factorial baldosas, y aquí supongamos que con estas baldosas vamos enlosando una superficie circular en el espacio con la Tierra en el centro. Y como el matemático ha dicho que tenemos muchísimas baldosas, supongamos que vamos enlosando y después de colocadas todas las baldosas, le preguntamos qué radio tendría este círculo. Y como el matemático nos ha dicho que tiene muchísimas baldosas, pues ponemos, por ejemplo, la Luna.
Imagínense, esta sería la órbita de la Luna. Le preguntamos al matemático y nos diría, nos van a sobrar muchas baldosas, más superficie. ¿Vale? El Sol. Ponemos el Sol girando alrededor de la Tierra, que es lo mismo que la Tierra girando alrededor del Sol, y le preguntamos al matemático, ¿tendríamos baldosas suficientes? Nos sobrarían muchísimas. ¿Sí? Bueno. Ponemos Neptuno, todo el sistema solar, y le preguntamos al matemático, y nos dice, nos sobrarían todavía muchas baldosas. Bueno, entonces ya le pregunto al matemático, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto tendría que ser el radio? Y me dice el matemático, 53 millones de años luz. No tengo que explicarles a ustedes lo que es el año luz. Es la distancia que recorre la luz durante un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Se pueden imaginar que estamos hablando de una cifra impresionante. En el mazo de cartas de una baraja. ¿Existe algún cuerpo celeste que esté situado a 53 millones de años luz? Pues miren, sí. En el año 2019, si se acuerdan, se fotografió por primera vez un agujero negro. Y ese agujero negro estaba situado en la galaxia Messier 87, que está situada justamente a 55 millones de años luz. Para poner un poco en perspectiva este tamaño de la superficie de este círculo, si hubiéramos puesto el Sol, la luz tarda en llegar al Sol, a nosotros, desde el Sol a la Tierra, 8 minutos. Si hubiéramos puesto Neptuno, la luz tarda 4 horas en llegar a nosotros. Pero es que aquí no estamos hablando ni de minutos, ni de horas, ni de semanas, ni de meses. Estamos hablando de años. Y no de 1 o 2 años, estamos hablando de 53 millones de años. Luego se pueden hacer ustedes una idea el tamaño del número de baldosas que existen en las 40 factorial permutaciones de las cartas de una baraja. Esto lo hemos visto en el dominio del espacio. Veamos en el dominio del tiempo. La actual población de la Tierra son 8.000 millones de personas. Supongamos que a cada una le damos una baraja y que al barajar cada persona produce una permutación diferente cada segundo. Y supongamos que esas personas comenzaron a barajar en el instante de la expansión del universo, en el Big Bang, hace 15.000 millones de años. No se pierdan. 8.000 millones de personas barajando a toda velocidad durante 15.000 millones de años. Bueno, pues hoy día solamente habrían producido una minúscula cantidad de las permutaciones posibles. Sería necesario que el Big Bang se repitiera 2 por 10 elevado a la 20 veces para que se pudieran producir todas las permutaciones. Las primeras veces que hice yo estos cálculos los tuve que repetir varias veces porque francamente no me lo creía. Creía que me había equivocado, pero no están equivocados. Veamos una tercera forma de ver. Supónganse que tenemos el mazo de la baraja y nos preguntamos qué probabilidad habría de que las cartas salieran ordenadas. Es decir, que al ir sacando las cartas salieran precisamente con esta ordenación. A la vista de lo que hemos visto aquí me dirán ustedes, pues por la probabilidad 0. Pues no. Pues no, porque es que la probabilidad 0 solamente es cuando un evento es imposible. Pero es que esto no es un evento imposible, esto es un evento posible. Si yo tengo la baraja, hay una posibilidad de que me salga esta ordenación. La probabilidad puede ser que sea pequeña. ¿Cuánto es esa probabilidad? Pues la probabilidad es 0,0000 con 47 ceros. Para que se hagan una idea de esto, el decirles que esto sería el equivalente a que una persona le tocara el gordo de la lotería de Navidad durante 9 años seguidos. No soy muy experto en la historia de la lotería de España, pero dudo muchísimo que haya una persona que le haya tocado 2 veces el gordo seguido, un año tras otro. Pero si eso es así, dudo que haya uno que le haya tocado 3 veces. Imagínense que le haya tocado 9 veces seguidas el gordo. Materialmente imposible. Pero volvamos al juego del nieto y el abuelo. Hemos visto ya el modelo y habíamos quedado que lo que nos faltaba por calcular era la probabilidad que tendría de ganar el abuelo o de ganar el nieto
para ver el riesgo que estaba corriendo por la oferta ventajosa que le había hecho al nieto. Fíjense ustedes aquí ahora que introducimos los datos en esta ecuación y aquí el factorial de n antes era 40, ahora va a ser factorial de 70. Si el factorial de 40 era grande, imagínense ustedes el factorial de 70. Pero en fin, bueno, prescindiendo de ese detalle del cálculo, la probabilidad de que ganara el abuelo era del 75% y la probabilidad de que ganara el nieto era del 25%. Es decir, el abuelo se cubrió las espaldas y dijo, vale, vamos a jugar, te doy esta ventaja, pero yo me reservo el 75% de probabilidad de que voy a ganar. Entonces, ¿qué predicciones hizo el abuelo? Pues, ¿cómo iban a suceder las cosas? Pues que en el brazo derecho de la Virgen, como había 70 imágenes, el 30%, 21 imágenes, 42 puntos, el nieto obtendría 42 puntos y el abuelo obtendría 49 puntos. El abuelo ganaba cumpliendo efectivamente con la probabilidad tan alta de ganar que se había asegurado. Pero, ¿qué ocurrió? En el Museo del Prado, en el año 2017, había expuestas con el niño en el brazo derecho de María 25 imágenes. El nieto sacó 50 puntos y con el niño en el brazo izquierdo de María 45 imágenes, el abuelo sacó 45 puntos. Claramente ganó el nieto. Bueno, como me gustaría tener un debate con ustedes y me gustaría que fuera un debate animado, lo vamos a dejar aquí. Esto podía seguir y seguir y seguir, pero lo vamos a dejar aquí. Con muchísimo gusto atenderé sus preguntas si tienen alguna. Qué conferencia tan interesante, ¿verdad? Y lo que ha trabajado este hombre, ¿cuántas imágenes has visto? Años. Ya. Lo que has jugado con el nieto está estupendo. Bueno, vamos a ver, que te hay una pregunta. Mira, yo quería preguntarte, estaba pensando, ¿por qué en las cuevas prehistóricas abundan más las manos positivas que las negativas? Las manos positivas. Pues mire, eso ya sí que no se lo puedo responder, se lo digo con sinceridad. No se lo puedo, no he llegado a tanto, pero efectivamente tiene usted razón, se ha podido, digamos, hacer una representación de imagen positiva o de imagen negativa, pero sinceramente no lo sé, lo desconozco. Pero para quizá... la próxima te doy la idea. Es un tema también muy original, como lo que tú has hecho ahora, ¿no? Pues sí, efectivamente, sería para estudiarlo, efectivamente. Ya lo siento de no poder responder a esa pregunta. Gracias. Zacarías. Entretenida, deliciosamente inteligente. Muchas gracias. Yo voy a hacer una observación en cuanto a izquierda y derecha. Yo creo que es un tema completamente de educación, porque unos nacemos zurdos, yo soy zurdo, otros nacen derechos, pero la tendencia en la parte del hemisferio norte que se ha dado, la tendencia y casi la obligación en la educación y en la formación es a que se trabaje con la derecha. O sea, que la izquierda sea de apoyo a la derecha. Pero, por ejemplo, todavía se siguen manteniendo cosas muy interesantes a ver, que ahora casi han desaparecido. Por ejemplo, en los oficios. Si usted va a una fragua o una ferrería, que en Cantabria hemos tenido todos, uno puede saber si el ferrero, el azoga, era zurdo o era derecho. Lo mismo en una ebenistería y en una carpintería. Porque el banco de trabajo tiene que estar puesto de una forma, porque si no, no puede trabajar. O sea, lo trabaja al revés, de una manera. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión
de educación que por supuesto se traslada a la vida. Pues esa es mi apreciación sobre ello. Y la otra que le quería decir es que le agradezco la mención del teléfono de Graham Bell, y después yo le digo que ahora la evolución del teléfono, que yo soy íntimo amigo de pasar tiempos en su casa, del inventor del teléfono móvil, Cooper, Arlen Harris, su mujer, porque es de los dos, de Cooper. Soy nada más. Muchas gracias, pero quisiera si pudiera decir algo sobre la tendencia de izquierda a la derecha, como motivo de educación. Bueno, sobre ese aspecto me es más difícil pronunciarme. Lo que sí que quizá le voy a hacer un comentario. Esta pregunta, como se pueden ustedes imaginar, cuando estás hablando de estas cosas, es muy frecuente que salga gente que te pregunta sobre lo de la izquierda y la derecha, y mucha gente, por ejemplo, lo atribuye a las modelos que utilizaron los artistas al pintar. La modelo tenía el niño en el brazo izquierdo o en el brazo derecho, dependiendo que la modelo fuera diestra o siniestra. Yo creo más bien que lo que realmente se pasó es que en la antigüedad, ustedes lo conocen muy bien, las mujeres tenían muchísimos más hijos que los que tienen ahora. Por lo tanto, en la vida de una mujer era normal a lo mejor tener 10 o 12 hijos. Con lo cual, una parte muy importante de la vida de la mujer se la pasaba con el niño en brazos. Porque al mismo tiempo que tenía al niño recién nacido, tenía que cuidar a los hermanitos y tenía que hacer las labores de la casa. Por lo tanto, parece normal que las mujeres en la antigüedad cogieran, por así decirlo, una postura cómoda en coger el niño en la parte izquierda. Para ellas fuera lo estándar, porque estaban acostumbradas a ello. Respecto al número, a la izquierda o derecha que usted ha mencionado, el número de zurdos en el mundo está en torno al 10%. Hay un número 10-12%, dependiendo de algunos países. Por lo tanto, en las mujeres en la antigüedad es posible que el 90% llevaran a sus niños en el brazo izquierdo y solamente el 10% lo llevaran en el brazo derecho. Pero eso creó una imagen en las mujeres antiguas y en los artistas de ver que lo normal era que el niño iba en la izquierda. Y eso es lo que trataron ellos luego de transmitir en sus cuadros. Para mí, la presencia, por ejemplo, del 30% se debe más bien a influencias ya de escuelas pictóricas. He mencionado, si se han fijado al principio, que hay una escuela pictórica en Centro Europa, la escuela centroeuropea, en la cual hay una tendencia mayor a poner el niño en el brazo derecho de la madre que en el brazo izquierdo. Y por cierto, ya que hablamos de eso, les voy a dar la razón por la cual fracasó el juego del abuelo y le ganó el nieto. Una de las razones es porque, evidentemente, en teoría de probabilidades, una probabilidad alta no significa una seguridad en absoluto. El tener una probabilidad no significa que vayas a ganar en absoluto. Simplemente tienes una probabilidad de que ocurra. Y la segunda razón es porque en el Museo del Prado, ustedes lo conocen, hay una importante colección de obras centroeuropeas de pintores flamencos y holandeses. Y entonces dio la casualidad de que en el Museo del Prado había más vírgenes con el niño en el brazo derecho que en el brazo izquierdo. Y eso fue lo que provocó el fracaso del abuelo. Que claro, se pueden ustedes imaginar que como ganó el niño, pues nada, todo fueron felicitaciones, palmaditas, besos, y nada, y todo terminó con un refresco en la cafetería del museo. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera perdido el niño? Pues había que tener previsto, ¿no?, un plan B. Y entonces yo lo que se me había ocurrido decirle si hubiera ganado el niño es que, hombre, digo, mira, cuando juegues a un juego de azar, ten mucho cuidado, porque la persona que te está ofreciendo unas condiciones que a ti te parecen ventajosas, él ha calculado previamente las probabilidades que tiene de ganar o de perder. Y cuando te está haciendo esa oferta es porque está seguro de que posiblemente va a ganar. Pero, en fin, afortunadamente no hubo que utilizar este segundo argumento. Y con relación a la parte de su pregunta, sinceramente yo no le puedo... O sea, hay un ejemplo que usted ha puesto muy, muy bonito, ¿no?, el de las herramientas. La herramienta más sencilla que conocemos son las tijeras. Unas tijeras de mano derecha no sirven para unas tijeras de mano izquierda.
O sea, tan simple como eso, ¿no? Pero como les digo, hoy por hoy el porcentaje de siniestros sobre diestros es 10-90. 10% siniestros, 90% diestros. Pero es una pregunta muy interesante, ¿eh? Le agradezco la pregunta. Hay otro oficio muy cercano a todos en los restaurantes y en la casa. La cocina. Zacarías. La cocina, si el cocinero de un restaurante de los que se mueven trabaja con la zurda, esa cocina está puesta con la zurda porque hay un movimiento de la comida que tiene que salir al comedor y entonces si no se pone con ese movimiento tiene que pasarlo por encima. Sí, es una cosa curiosísima. Y entonces, en cuanto a la diferencia que han mencionado del hemisferio sur al hemisferio norte, lo que se nota en ello, interpreto yo, es que la educación es la que influye más en el Hemisferio norte. En el hemisferio norte en la educación. Y también la educación influye en el sur porque la tendencia natural sería a la izquierda. Lo mismo que en el norte es más tendencia a la derecha, digamos, trabajar con la mano derecha, caer con la mano derecha. En el hemisferio sur, por efecto de que uno lo ve al revés, pues se nota que la educación es muy importante entre zurdo y derecho. Bueno, vamos a ver, hay otra en el fondo, Ángel. Interesantísima conferencia, apasionante, me ha encantado. Gracias. Sí, bueno, iba a hacer dos comentarios, un comentario. La investigación es interesantísima, pero ¿ha consultado usted, por ejemplo, algo de tratadística, los tratados, especialmente en el Renacimiento hubo muchos tratados de pintura y de las artes que marcaban bueno, pues unas líneas ideológicas y a veces también estéticas o de composición, por un lado. Y luego, por otro lado, no evadir el ejemplo, por ejemplo, de los grabados, porque los grabados, los repertorios de grabados y los libros de grabados funcionaban en muchos talleres, muchos artistas tenían los libros de grabados y ahí se fijaban en muchas composiciones. Es decir, que es un aspecto donde sí que un cuadro está colgado en una iglesia y lo ve un cierto porcentaje de personas, pero una edición de grabado determinada circulaban por Europa, estaban en los talleres y eso tenía influencia iconográfica. Entonces, porque aparte de la estadística, que es magnífico, me parece increíble que haya analizado 4.000 imágenes, bueno, es portentoso, pero ha contrastado algo de la tratadística de esto, bueno, de esta hipótesis. Sí, como le digo, si se ha fijado en una de las transparencias que he proyectado, les comentaba que las imágenes en particular las imágenes de la Virgen con el niño derecho, con el brazo izquierdo, venían con una tendencia, digamos, ya muy canónica desde la Edad Media. Con una tendencia muy canónica a ponerla en el brazo izquierdo, quizá por la influencia que he comentado antes. Lo que se veía es que las mujeres llevaban a los niños en el brazo izquierdo. Y entonces esa tendencia canónica se sigue manteniendo durante muchísimos siglos, pasa de la Edad Media, del románico al gótico, del gótico al Renacimiento, y empiezan a aparecer los primeros cambios ya después en el barroco, cuando el niño empieza a pasar un poco al brazo derecho de la madre. Esa influencia, más que, digamos, quizá que el Concilio de Trento dejó de ser tan estricto en su normativa a la hora de hacer obras de arte, es debido a la originalidad de los pintores. Es decir, si los pintores seguían poniendo a la Virgen con el niño en el brazo izquierdo, no cambiaba nada. Dicen, vamos a hacer algo original. ¿Cuál es lo original? Pasar el niño al brazo derecho. Y luego esa evolución se va viendo. Y en los últimos, como les he proyectado aquí en las últimas imágenes, desaparecen los símbolos, desaparece todo y ya prácticamente no se tiene en cuenta el carácter religioso de la imagen de la Anunciación, sino simplemente se pinta por pintar un cuadro. Pero sí, efectivamente, sí he consultado esos trabajos que usted me comenta. Muchas gracias por su pregunta y muchas gracias por su elogio, hombre. Pues yo creo que muchas gracias, ha estado muy interesante. Te esperamos al año que viene con otra.
Y, Puede, bueno, puede que sí, puede que y el nieto va a salir listísimo, ¿eh? Gracias.